Bien, bienvenidos a esta explicación de ciclo de doble etapa. Un ciclo de doble etapa se representa de la siguiente manera. Nosotros tenemos la entrada al compresor de la primera etapa o etapa de baja, se comprime hasta la descarga de la etapa de baja, evidentemente, sufre de 2 a 3 un desrecalentamiento, ¿vale? Un subenfriamiento, mejor, un enfriamiento de los vapores de la descarga, son admitidos al compresor de temperatura positiva en el punto 3 y por último se comprimen hasta el punto 4. Si hacemos la analogía, aquí en este lado tenemos la entrada al punto 1 desde el evaporador, se comprime en este primer compresor o elemento de primera etapa, porque recordemos que los compresores pueden ser o dos compresores, es decir, un sistema booster, o un solo compresor modificado llamado sistema compound. Pero siempre con una refrigeración intermedia, eso es básico, ¿vale? En los sistemas de doble etapa. Los gases ya más templados entran a la segunda etapa, que es la etapa de alta, y son comprimidos punto 4, pasan por el condensador al punto 5, ¿vale? Pasan por el condensador, se expansionan, pasan por el evaporador, que está entre el 6 y el 1, ¿vale? Y el ciclo se cierra. Ese sería un sistema de doble etapa que tiene como misión, pues, conseguir que el salto de presión entre la aspiración y la descarga, al fin y al cabo, sea factible, sea posible y con el mejor rendimiento que hay. Muy bien, pues los ciclos pueden ser ciclos con inyección parcial con subenfriamiento, inyección parcial sin subenfriamiento e inyección total, siendo los que nosotros realmente los que están en la industria, ciclos con subenfriamiento e inyección total. Estos son los habituales en la industria, ¿vale? Aquí podemos ver que cuando normalmente se utiliza una instalación de doble etapa, bueno, pues se utiliza atendiendo a los valores de compresión, es decir, la tasa de compresión. Por ejemplo, cuando esa tasa de compresión entre alta y baja en el amoníaco sea mayor que 7, ya es normal utilizar un sistema de doble etapa. Cuando es con gases como 134, 404, es decir, hidrofluorocarbono, etcétera, cuando la tasa de compresión es mayor de 10, incluso cercana a la 10, es obligatorio los sistemas de doble etapa. Y independientemente cuando la temperatura de vaporización, en todos los casos, cuando es menos de 40, también se implementa un sistema de doble etapa. Para el caso de compresores compound, es decir, que tiene cilindros, llamémoslo así, cilindros dedicados a alta y a baja, ¿vale? Pues esos otros compresores, la relación siempre es 3 en 1, es decir, 3 cilindros trabajando para etapa de baja presión y uno para alta presión. Esa sería, digámoslo así, la perspectiva de los compresores compound. Por otro lado, tenemos que, aquí vemos en la siguiente imagen, pues el ciclo, cómo sería, la diferencia del ciclo, de cómo sería cuando hay un desrecalentamiento entre etapas. Vemos que si no hubiera doble etapa, la temperatura tendría que llegar a un punto 2, que sería una temperatura inasumible para el sistema. Mientras que en doble salto hay un desrecalentamiento entre etapas y la temperatura del punto 2' es bastante más suave y permisible. Es decir, que es el proceso convenientemente hecho. Si analizamos también hay otro valor que sale a juego, que es la presión intermedia. Aquí hay una presión intermedia, como estamos viendo, PM o PI, que es siempre el valor de la raíz cuadrada, o sea, la raíz cuadrada del producto de la presión absoluta de alta con respecto y por la de baja. Esa es nuestra presión intermedia, fácilmente deducible y a la que el sistema tendría que adaptarse para ser viable, a una presión intermedia. Ese sería nuestro final de cálculo. No obstante, en el amoníaco se puede utilizar la forma de Chandler,
que es que la presión intermedia es ese producto de los valores absolutos de baja y de alta más 0,35 bares. O bien la fórmula de Kaplinski, que se usa muy poquito, donde la temperatura intermedia es el valor de la raíz cuadrada de las temperaturas de evaporación y condensación. Pero vamos, lo normal es usar esto en cualquier fluido, mientras que en el amoníaco se puede usar esta fórmula para la presión intermedia. Los resúmenes o el resumen de los sistemas que tenemos son de inyección de líquido, que lo estamos viendo, directa, inyección de líquido escalonada, con un subenfriador superficial, y después están los específicos que vamos a estudiar, que son los de inyección total e inyección parcial. De todas formas, estos son el elenco de productos que nos podemos encontrar en la industria de los sistemas con doble etapa. ¿Vale? Bien, vamos a hacer un especial hincapié en estos dos apartados, la inyección parcial e inyección total. Ciclo de inyección parcial. Vamos a ver. Un ciclo de inyección parcial, como su nombre indica, parte del líquido que sale de la segunda etapa, es decir, de la etapa de alta, se derivará para producir la presión intermedia y a su vez el desrecalentamiento del equipo o del compresor de esa etapa. Bien. Como estamos viendo, nuestro sistema empieza en el punto 1, empezamos en el punto 1, que es la entrada salida del evaporador, entrada al compresor de baja. Vamos a llamar a esta etapa baja, alta presión o alta temperatura. Temperatura positiva, bueno, pues no tiene por qué ser positiva, puede ser negativa, pero no demasiado negativa, ¿vale? Una presión intermedia. Bien, es comprimido normal hasta el punto 2, donde entra todo el refrigerante de inyección parcial, entra el refrigerante al subenfriador, al desrecalentador. Del recalentador sale a una temperatura, llamémosles intermedia, punto 3, debido a que se va a enfriar por la acción de los vapores, por la acción de refrigerante que actúa sobre la evaporación en el punto 6. Ahora vamos a verlo. Esa aspiración, ya una vez más fresca, más desrecalentada, ¿vale?, se comprime en el compresor de alta hasta el punto 4. Recordemos que de cualquier otra manera el punto 4 se habría ido, a saber. Con lo cual es una acción más mesurada y funciona bien. En la condensación se produce, sale del punto 4, sale del compresor, entra al condensador, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y en el punto 5 tenemos lo siguiente. Por un lado, parte del refrigerante, un caudal másico, por eso es inyección parcial, parte del caudal másico se expansiona en este elemento que es el subenfriador intermedio, que puede ser un intercambiador como este o un intercambiador de placas, que es lo habitual en los compresores de tornillo con economizador. Bien, vale, entonces expansión hasta el punto 6, aquí lo tenemos, aquí se produce una expansión, se evapora dentro del subenfriador, aquí en este espacio, hasta el punto de saturación 7, donde se mezcla con los vapores de la descarga. Aquí hay una mezcla, vapores de descarga, líquido que se expansiona y presión de aspiración. Todo ello entra al punto, hace que el punto 3 esté debidamente desrecalentado y óptimo para poder ser recomprimido en el compresor booster o en el compresor de etapa de alta. Así pues, el líquido se subenfría, parte del líquido sigue su camino dentro, se enfría hasta donde pueda llegar, a una temperatura cercana a la temperatura intermedia, obviamente, es decir, se enfría un poquito más, hasta el punto 8, es decir, que coge mayor eficiencia de ciclo, es un efecto positivo, ¿vale?
y llega a la válvula de expansión de baja, donde se expansiona hasta el punto 9. ¿De acuerdo? Este incremento de T, esto es su enfriamiento, y este incremento de T que falta aquí es lo que se podía mejorar un poquito más el ciclo, hasta donde podía llegar lo conveniente. Puesto que se nos acercaba mucho a la campana, si el punto 8 llegara muy cerca de la campana, aquí, bueno, pues podíamos tener problemas de inestabilidad en el sistema. Bien, pues este sería el ciclo de inyección parcial con su enfriador de líquido, ¿vale? Aquí vamos a hacer un balance másico de este efecto de inyección parcial, donde este, por ejemplo, sería el prototipo de recalentador estándar, donde aquí vemos que la descarga del compresor, ¿vale? La descarga del compresor de baja entra al separador, se mezcla parte de líquido, aquí entraría parte de refrigerante líquido proveniente de la condensación, aquí, el punto D1, aquí estaría el punto D1, parte de ese líquido, bueno, estaría bien, lo he hecho de manera incorrecta, aquí, ¿vale? O sea, se entraría por aquí, vamos a borrarlo, entraría por aquí, este sería el punto D1, punto 5, que entra líquido, se subenfría, se evapora, es aspirado por el compresor de alta, por aquí, ¿vale? Tal y como lo estamos viendo en la figura. Esto sería, digamos, un equipo ya más real. Otra manera de hacerlo, como está también en la imagen, es a través de este elemento, que es un economizador, que es típico de los compresores de tornillo. ¿Qué es lo que hace? Fijémonos, descarga por aquí, condensador, líquido, recipiente líquido, viene por aquí el líquido y se deriva, ¿vale? Parte se deriva por aquí a la válvula de expansión, donde entra por el punto 6, se evapora ese refrigerante, y ese refrigerante evaporado es admitido a la etapa intermedia, esto sería a la etapa intermedia, a la presión intermedia, al punto asignado al compresor para optimizar el ciclo. Mientras que el resto del líquido entraría por aquí, saldría por aquí hacia el evaporador, este es el evaporador, a presión de baja, saldría por la aspiración directamente a la aspiración del compresor. Este es el típico sistema de tornillo con presión intermedia, economizador. Y si hacemos los balances básicos, aquí sí que hay tres tipos de caudales másicos. Por un lado tenemos el caudal másico, aquí lo vemos, que entra desde alta, del compresor de alta, que entra y se deriva en el caudal másico inyectado y el caudal másico de líquido, que es el mismo que el que aspira y descarga el compresor de baja. Por lo tanto, un caudal másico total, una parcialización del caudal másico y un caudal másico del compresor de baja. Obviamente el caudal másico de este compresor de alta es superior, ¿vale? El compresor de alta es la suma de los caudales inyectados más el caudal de baja. Bien, haciendo aquí un balance entálpico podemos determinar cuáles son los, siempre en refrigerador intermedio, podemos determinar con facilidad el caudal másico de baja, el caudal inyectado, etcétera. Podemos hacerlo, pues seguir el problema con relativa facilidad. Ya haremos uno. Bien, este sería, digamos, a grosso modo, este sería la descripción de un ciclo de inyección parcial. Como su nombre me indica, parte del líquido del condensado se utiliza para generar esa presión intermedia. Bien, eso es todo para este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Recuerda que si tenéis alguna cuestión sobre algún tema, bien, no dudéis en consultarla, que la intentaremos resolver lo antes posible. Así pues, también os agradecería mucho que compartierais este vídeo
y por supuesto nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Saharan dust from a desert storm leaves the Amazon, then gives off